Buenas tardes. La ingeniería legal presente en el futuro de México. Esta es una cátedra en honor del ingeniero Alberto Coria Elizalde-Iturri, que en paz descanse. Él estuvo en nuestra máxima casa de estudios, elaboró de 1958 al 2018. Entonces, todas estas ideas son creación de él. Entonces, pero básicamente, ¿por qué lo hizo? Porque tenemos un problema en México, problemas graves. Este es un botón de muestra de lo que hacemos en México. Por ejemplo, en el periódico El Imparcial de Oaxaca, en el 7 de agosto del 2018, da estos datos sobre la carretera que va de Oaxaca a Puerto Escondido. El dato: en 2009 es la primera concesión a Omega Oaxaca, Sociedad Anónima de Capital Variable. Ellos dan un 5% de avance en 3 años y terminan en 2012. De 2012 la obra fue concesionada a ICA, que ofertó terminar en 2014. El 21 de junio del 2012, el presidente Peña Nieto firmó el compromiso 210 y 212 de su campaña para concluir las carreteras Oaxaca Istmo y Oaxaca Costa. 52 de avance fue el que se logró en el gobierno de Gabino Cue en su administración. La distancia entre Barranca Larga y Ventanilla son 204 kilómetros. Hay carpeta asfáltica de 5 centímetros para el rodamiento y requiere de 10 centímetros. 12 kilómetros. Hay bases hidráulicas impregnadas, paso previo a la colocación de la carpeta asfáltica, y en 4 kilómetros no se ha realizado ningún trabajo. Como podemos nosotros observar, pues esto en 10 años es lo que hemos estado tratando de hacer, y al final, pues ese es un problema grave. Me voy a referir a la Facultad de Ingeniería, a la Academia de Ingeniería, a quienes son los encargados de llevar a buen puerto los conocimientos de los futuros ingenieros. Y aquí me voy a permitir hablar sobre la crónica de ingreso de un académico titular que tiene por nombre Mauricio Yerrum Solomó. La Academia de Ingeniería, el pasado 22 de noviembre de 2012, tuvo el honor de recibir en punto de las 7 de la tarde en el Salón de la Academia del Palacio de Minería a este ingeniero. Él presentó un trabajo titulado Tecnología colaborativa en la industria de la construcción, transición a la transparencia, en el que realizó para la administración de proyectos complejos. Propone el uso generalizado de las tecnologías de Internet, aprovechando sus características de permitir la colaboración de usuarios de manera simultánea, basando las decisiones en un mismo eje de información, promoviendo la integración de los participantes en el equipo de trabajo y reforzando la transparencia dentro del equipo de proyectos y la colaboración de la sociedad. Bueno, como podemos darnos cuenta, todo esto pues tiene que ver con la ingeniería legal y con la digitalización. Es el asunto de la bitácora electrónica. Afortunadamente nosotros en México tenemos historia. Por ahí nuestros hermanos colombianos están proponiendo que ellos son los que diseñaron este sistema, y no es cierto. Tenemos las pruebas para compartirles que no es cierto. Les quiero comentar también algo muy importante. El actual secretario de Comunicaciones y Transportes, el ingeniero Jorge Jiménez Espriu, tuve el agrado de platicarle sobre la forma como se ejerce la corrupción en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Como lo hemos estado planteando y como tiene el título de nuestras intervenciones, este ejercicio tiene que ver con la 4T, y básicamente la 4T, digamos, no busca tener una venganza sobre las administraciones anteriores, porque eso detendría la marcha del país.
Entonces, como hemos afirmado, la ingeniería legal no es un ministerio público. Si nosotros en estos espacios colocamos datos duros, no es para hacer mofa, no es para molestarlos, es para integrarlos. A este personaje del que le acabo de leer su ingreso a la Academia Mexicana de Ingeniería, tiene un teléfono libre, abierto, para que podamos contactarlo. Él trabaja en Coconal, y en Coconal tuvo que ver con el aeropuerto El Naim, de hecho en la administración de Calderón, y tiene que ver, si vemos en su página, con obras grandes del Estado mexicano. Entonces, los representantes de ellos, Salomón y el presidente de nuestro colegio, ellos pertenecieron a Coconal, y entonces es interesante vertir que al final la gente de las grandes empresas son los que controlan las instituciones, las organizaciones académicas, y pues están en su derecho, ¿verdad? Están en su derecho porque ellos participan. Si el gremio no quiere participar, pues ellos participan y se vuelven de cualquier color, se ponen al servicio de las administraciones, y al final, pues como dice nuestro presidente coloquialmente, peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Y en este sentido, pues los grandes fraudes que hemos realizado en el país y que son botones de muestra para el mundo de lo que no se tiene que hacer, por ejemplo el caso de la línea 12 del metro, y muchos más. Recordemos que un asunto que traté en los otros videos que estoy subiendo a las páginas de ingeniería, y en donde desafortunadamente no hemos sido bien acogidos. ¿Por qué? Porque al final las personas que manejan las páginas tienen intereses económicos. Este espacio no tiene un interés económico, su interés es servir a la humanidad, servir al país, promover las ideas de Alberto Coria. En su tiempo voy a mostrar la residencia donde vivió Alberto Coria. Él no necesitó de la ingeniería civil. Es toda una historia que tiene que ver con el Medio Oriente. Afortunadamente por este medio, como les comenté en otros videos, ya tenemos relación con la gente de Medio Oriente, y es muy triste que ellos nos hagan caso y quieran utilizar estas herramientas, ¿verdad? Porque recordemos que nosotros tenemos la posibilidad de exportar cosas al mundo. Recuerdo al arquitecto Mario Ramírez Vázquez, una institución en la arquitectura en México. Este personaje, por ejemplo, diseñaba las cosas utilizando el sentido común. Por ejemplo, tenemos la Basílica de Guadalupe, que tiene un sistema de iluminación y un sistema de flujo de aire, que son cosas sencillas, que él cuando charlaba nos decía que no era más que copiar los modelos desarrollados en algunos lugares del mundo y perfeccionarlos. Pues al final esto es lo que hacemos nosotros los seres humanos, ¿verdad? Perfeccionamos los conocimientos adquiridos. Me quiero referir también a un personaje importante, el ingeniero, como les comenté, Jorge Jiménez Espriu, y me voy a permitir leer el tema 7, que se refiere a la enseñanza de la ingeniería legal a nivel nacional. Esta es la tesis de su servidor. Esta tesis sirve como parteaguas para la utilización de la ingeniería legal en México. El profesor Coria me pidió que me titulara. Yo soy generación 1984, me iba a titular por ahí del 90, y él me pidió que me esperara para el año 2000. Tenía mucha ilusión en que esto se propagara por el internet. Bueno, entonces dice el tema: enseñanza de la ingeniería legal a nivel nacional. México se encuentra en una posición de suma fragilidad ante las nuevas condiciones del mundo globalizado, debido a la escasa inversión nacional en la investigación y desarrollo, tanto del sector público como del privado, afirmó el 11 de junio del 94 el presidente de la Academia Mexicana,
Javier Jiménez Espriu, ex director de la Facultad de Ingeniería. Al presentar las conclusiones del estudio El estado del arte de la ingeniería en México y el mundo, resultado de su segundo Congreso Internacional, el académico previno sobre las deficiencias severas en productividad, creación científica y tecnológica e insuficientes inversiones para promover el desarrollo del país. Advirtió sobre los riesgos de no realizar mayores inversiones en la transformación de profesionales, investigación científica y desarrollo tecnológico. Tras la evaluación del Congreso, la balanza se inclina peligrosamente hacia el platillo de las debilidades. En México, las capacidades de creación son escasas, pues los inventos e innovaciones de mexicanos son poco frecuentes y poco significativos. Por el contrario, apuntó, se ha divulgado peligrosamente la costumbre de adquirir en el extranjero diseños y tecnología, asimilarlos y agregar en general poco valor a los bienes y al servicio. En este sentido quiero hacer un paréntesis porque la ingeniería legal, su servidor buscó desarrollar esta tecnología en la Facultad de Ingeniería. En eso estábamos, tuvimos un contrato iniciando la administración de Marcelo Ebrard, el mismo que nos canceló, el mismo que nos llevó a una multa de 750,000 pesos y posterior, aquí mostraré los documentos. Prosigo. Agregó que ni el sector público y mucho menos el privado ha hecho de la inversión para el desarrollo científico y tecnológico un tema prioritario. Por ello, previno sobre problemas fundamentales y lamentablemente irreversibles. En un futuro próximo, si no hay una reconsideración al respecto, concretamente sobre la profesión de la ingeniería en México, Jiménez Espriu dijo, en general, podemos afirmar que es fuerte de operación, débil en conceptualización e innovación y media en infraestructura. No podemos aspirar a participar competitivamente en la nueva Organización Mundial de la Producción, cada vez más influyente en el desarrollo económico, político, social y cultural de las naciones, sin una ingeniería consistente, sólida, sin fracturas, que se inicia en una enseñanza de calidad y tiene sus siguientes peldaños en la investigación y el desarrollo tecnológico. Y pues después hace un análisis de la universidad pública y que nos encontramos en una severa crisis. Esto fue hecho o fue dicho en 1994, hace 25 años. Entonces, siguiendo las enseñanzas del ingeniero Alberto Coria, nosotros nos mostró las capacidades que tenemos a partir de nuestra constitución política. Siguiendo sus enseñanzas y su apoyo, buscamos a los principales interlocutores para hacer este cambio, que son las cámaras de diputados, los presidentes, los senadores. En ese sentido, el 19 de junio del 2007, después de una serie de cartas llevadas a quien en ese momento tenía a bien llevar las riendas del país, Felipe Calderón, en esa fecha le entregué una propuesta y en la cual este señor, que es Germán Martínez Cázares, que es senador del PAN actualmente, y que fue la primera renuncia de la 4T. Él estaba encargado en el Instituto Mexicano del Seguro Social, con Zoé Robledo, hoy muy popular, por el asunto del COVID, y entonces ahí me vuelvo a detener porque ahí encontré corrupción en las oficinas centrales del IMSS. Una corrupción sofisticada, no es una corrupción sencilla, ¿verdad? Entonces aquí el licenciado Germán Martínez, voy a leer una parte de estas cartas, porque estas cartas son importantes por las fechas. Esta es en 19 de junio del 2007 y dice, de conformidad con lo dispuesto en los artículos tales, el titular del Ejecutivo Federal está convencido de que la mejor vía para alcanzar un México justo, libre y democrático es la participación de la ciudadanía.
su servidor, Alberto Ramírez, en ejercicio de su derecho de petición, solicita la intervención del presidente de la República. En la siguiente carta, él nos dice que, retomando esa misma carta, dice que está encaminado a desaparecer la corrupción que existe en la asignación de licitaciones públicas. Le informo que el mismo ha sido turnado a la Secretaría de la Función Pública para su atención. ¿Y qué creen que pasó? Que sí me recibieron en la Secretaría de la Función Pública. ¿Y qué creen que pasó? Que sí, que fue Salvador Vega Castillo, al cual yo conozco, el 28 de enero del 2011 recibo otra vez una carta de Presidencia de la República, y aquí cabe hacer mención que precisamente gracias a la universidad, gracias a participar buscando soluciones a la ingeniería legal, encontré al señor Felipe Calderón, antes de que él fuera un joven, y entonces yo le comenté sobre esta estrategia. Él siguió en su carrera política, y después le mandé una carta donde le hice mención de que todo lo que platicábamos cuando eran jóvenes sobre el asunto de hoy, el señor Andrés Manuel le llama un elefante reumático a la administración pública. Ese elefante reumático pues no funcionaba, y entonces al final me manda unas cartas en donde me dice que Salvador Vega me va a recibir, y en donde ordena que el acuerdo escrito dado a su petición, mismos que estamos obligados a proporcionar. Por lo anterior, le solicito se informe al ingeniero Alberto Ramírez la atención brindada, marcando copia a la Red Federal de Servicios de Ciudadanía, la cual se registrará como seguimiento de los asuntos que han sido encomendados a la Secretaría de la Función Pública. Entonces, todos estos elementos los doy a conocer aquí. Estos son los datos duros de los que hablamos, porque es muy importante que nosotros sepamos que ya tenemos la solución, y que pues tenemos que echarla a andar, ¿verdad? De alguien o algunos, o los que están aquí a través de todo esto, tenemos que buscar la forma de que, en este caso, el presidente de la República haga caso de esta herramienta. Es difícil lo que acaba de suceder, puesto como vemos aquí a mi espalda, pues están las principales obras del país. Y recordemos lo que dijo el presidente sobre el flujo de dinero después de COVID-19, que iba a llegar a las escuelas, directamente a la Sociedad de Padres de Familia, directo a sus chequeras, y para los servidores públicos y para los que están en el Infonavit, también el dinero iba a llegar directamente. Hizo una serie de comentarios sobre los ingenieros, que no era necesario en las obras. No éramos necesarios ni los ingenieros ni los arquitectos, y pues yo me permito mostrarle algunos de los trabajos que desarrollamos, ¿verdad? Los desarrollamos los ingenieros, los hacemos ¿sí? Esto es lo que hacemos los ingenieros. Este es el proyecto de una casa. Este proyecto tiene planos, tiene el asunto de la propiedad de la tierra, tiene muchas cosas, muchos elementos. Entonces es necesario que pues el presidente sepa que somos indispensables en el desarrollo del país, ¿no? Y que sepa que las casas, cuando se hacen como se tienen que hacer, registrando el asunto de la tierra, registrando los procesos constructivos, registrando todo lo relacionado con tener el bien inmueble en orden, porque esto se asemeja a un carro, ¿eh? Nosotros podemos construir un carro, y si no le damos papeles, no le sacamos todos los documentos relacionados, el carro no vale. En el caso de las casas tienen que tener ese valor agregado que nos los da precisamente la nube, que nos los da la nueva tecnología, las ciudades inteligentes, temas que han salido en la revista Obras, y que afortunadamente hubo un simposio en la Facultad de Ingeniería en marzo,
y en donde ya alguien hablaba sobre el asunto de las ciudades inteligentes, que se las vamos a llevar a la SEDATU, a este señor arquitecto Meyer. Por ahí yo hablé con él el día del Plan Nacional de Desarrollo en Palacio Nacional. Entonces, como podrán ustedes observar, el fin de la ingeniería legal es servir al país. El fin es darnos cuenta de que es una herramienta que le sirve a las nuevas generaciones, y que el fin es romper con los vicios que existen, ¿no? Ya no hablemos de criticar a alguien o hacer algo al respecto, ¿no? Este espacio es un espacio interactivo, busca la participación de mi comunidad, de la comunidad ingenieril, y como les comenté, pues lo vamos a exportar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues como lo hacemos los seres humanos, por la red, ¿verdad? Recordemos ahorita que tomamos el ejemplo de Egipto, cómo surgió, y lo podemos ver en Netflix, cómo surgió el asunto de la revolución en Siria, en esos países donde los jóvenes iniciaron con ideas en la red y terminaron tomando el poder. Ese ya es otro asunto de que si estuvo bien o estuvo mal. Pero, entonces nosotros nos estamos apoyando en la red porque precisamente esa es la fuerza de la 4T está donde está por la red. Entonces nosotros lo que buscamos es servir a mi país, que el ingeniero Coria sea recordado siempre como el padre de esta herramienta, y que formó a grandes personajes, como les comenté, del ingeniero Pujalte, Ángel Pujalte, filósofo de la construcción, del cual les vamos a dar una pequeña probada de su sapiencia. Entonces, no quiero dejar de terminar este video sin agradecerles, decirles que sí hemos entrado, porque si ustedes se dan cuenta, hemos entrado a la Comisión Federal de Electricidad, hablamos con el director, estamos buscando participar, y lo más importante es que este espacio interactivo lo vamos a llevar con el secretario de Comunicaciones, con todos esos personajes. Vamos a entrar al asunto de cómo hacer bien un proyecto de ingeniería desde una casa. Ese es el fin de este espacio. Recuerden que tenemos un espacio se llama Ingeniería Legal UNAM CU, Ciudad Universitaria. Ese es el espacio que tenemos y lo vamos a seguir. Les pedimos que nos apoyen y muchas gracias. Hasta luego.